Oficial. Salga. Muy bien. Dese la vuelta. Doble las manos hacia atrás. ¿Qué está pasando? Los agentes del FBI son famosos por ir de incógnito en organizaciones criminales peligrosas para investigar y acabar con criminales mortales que han aterrorizado al país. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que estos agentes del FBI se han convertido ellos mismos en criminales. En el video de hoy, les mostraré a Dirty, agentes del FBI, que olvidaron que estaban siendo filmados. Robert Hansen. En la bulliciosa ciudad de Chicago, en el año 1944, nació un niño aparentemente corriente llamado Robert Philip Hansen. Criado en un hogar luterano, los primeros años de la vida de Hansen no parecían nada extraordinario. Sin embargo, bajo la superficie, empezaba a perfilarse un carácter complejo y enigmático. A medida que crecía, Hansen cursó estudios superiores en el Knox College y la Northwestern University. Fue durante estos años de formación cuando desarrolló un intelecto agudo y una sed de conocimiento. Nadie podía imaginar que este joven se vería envuelto en uno de los casos de espionaje más espeluznantes de la historia de Estados Unidos. En 1976, la vida de Hansen dio un giro significativo cuando se incorporó al prestigioso Buró Federal de Investigación, FBI. Su inteligencia y dedicación a su trabajo llamaron rápidamente la atención de sus superiores y empezó a ascender. A primera vista, Hansen parecía un agente modelo, comprometido con el cumplimiento de la ley y la protección de su país. Sin embargo, a puerta cerrada, empezaba a surgir una faceta diferente de él. Fue en 1979 cuando el camino de Hansen se cruzó con el mundo del espionaje. Se dirigió a la Dirección General de Inteligencia Soviética, GRU, y ofreció sus servicios como espía. Esto marcó el comienzo de una carrera clandestina que duraría más de 2 décadas, alterando para siempre el curso de su vida y la seguridad de Estados Unidos. Durante su etapa como agente del FBI, Hansen utilizó su posición para acceder a información clasificada que más tarde vendería al KGB. Sus actividades de espionaje estuvieron envueltas en el secreto y permaneció en el anonimato ante los rusos, un maestro del engaño. Los documentos que vendió al KGB incluían información altamente sensible sobre estrategias militares estadounidenses y el programa de contraespionaje de Estados Unidos. Cada día que pasaba, la traición de Hansen se hacía más profunda, comprometiendo los cimientos mismos de la seguridad nacional. Curiosamente, las actividades de espionaje de Hansen se solaparon con las de otro famoso topo, Aldrich Ames, que trabajaba para la CIA. Juntos, comprometieron los nombres de agentes del KGB que trabajaban en secreto para Estados Unidos. El daño causado por sus acciones fue inconmensurable, poniendo en peligro innumerables vidas y minando la confianza entre las agencias de inteligencia. Para quienes le conocían, Hansen parecía un devoto padre de familia, que iba a misa con regularidad y participaba activamente en el Opus Dei, una organización católica conservadora. Sin embargo, tras esta fachada de normalidad, empezaba a emerger un lado más oscuro de la personalidad de Hansen. En secreto, Hansen se dedicaba a actividades voyeuristas, satisfaciendo sus deseos mediante el acto de observar a los demás. Incluso llegó a compartir sus encuentros sexuales con un amigo íntimo a través de cintas de vídeo, desdibujando aún más la línea que separaba su personalidad pública de la privada. Era una faceta de Hansen que pocos habrían sospechado, una oscuridad oculta que acabaría contribuyendo a su caída. Con el paso de los años, el FBI siguió ignorando la doble vida que llevaba su agente de confianza. Sin embargo, sin que Hansen lo supiera, la red se iba cerrando poco a poco sobre él. A medida que las actividades de espionaje de Hansen continuaban desarrollándose, el daño que infligía a la seguridad nacional se hacía más grave cada día que pasaba. Los documentos clasificados que vendió al KGB proporcionaron a los soviéticos un tesoro de información, comprometiendo las estrategias estadounidenses y poniendo en peligro las vidas de los agentes del KGB que trabajaban para Estados Unidos. La audacia de Hansen no tenía límites. Una de las revelaciones más impactantes de su traición llegó en forma de un túnel multimillonario de escuchas. Construido por el FBI bajo la embajada soviética, esta operación encubierta fue diseñada para interceptar y reunir valiosa información de inteligencia. Sin embargo, Hansen reveló la existencia de este túnel al KGB, haciendo inútiles los esfuerzos del FBI. Los beneficios económicos de sus actividades de espionaje fueron igualmente asombrosos. A lo largo de su carrera, Hansen recibió más de 1,4 millones de dólares en efectivo, diamantes y relojes Rolex, a cambio de la información clasificada que proporcionó al KGB. Esta inmensa riqueza no hizo sino alimentar su deseo de reconocimiento y motivar aún más sus traicioneras acciones.
Pero mientras Hansen se deleitaba con su doble vida, el FBI se acercaba a él. La investigación sobre el presunto topo, conocido como Grey Suit, se intensificaba. Los agentes reconstruían meticulosamente el rompecabezas, reuniendo pruebas que, en última instancia, conducirían a la caída de Hansen. En 2001, los esfuerzos de vigilancia del FBI dieron sus frutos. Observaron a Hansen mientras cometía un error crítico al dejar un paquete con material clasificado en un lugar de entrega. Este paquete, sin que Hansen lo supiera, contenía las pruebas que selarían su destino. El FBI no tardó en intervenir, detenerlo y poner fin a su reinado de espionaje. Para evitar la pena capital, decidió declararse culpable de los cargos de espionaje. Este acuerdo le perdonaría la vida, pero le condenaría a otro tipo de castigo. La historia de Robert Hansen, el agente del FBI convertido en espía, pasaría a la historia como uno de los casos de espionaje más dañinos de Estados Unidos. En 2002 fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La severidad de su condena reflejaba la magnitud de sus crímenes y el profundo daño que había causado a la seguridad nacional. El nuevo hogar de Hansen sería ADX Florence, una prisión de máxima seguridad enclavada en las remotas montañas de Colorado. Conocido como el Alcatraz de las Rocosas, este centro albergaba a algunos de los criminales más peligrosos y notorios de Estados Unidos. Era un lugar donde los muros eran gruesos, la vigilancia constante y la evasión prácticamente imposible. En 2023, el mundo recibió la noticia de la muerte de Hansen. Robert Hansen, llamado en su día el espía más dañino de la historia del FBI por vender secretos de seguridad nacional a Rusia, ha muerto hoy en una prisión de Colorado. Ha fallecido en prisión, con su cadena perpetua como recordatorio de las consecuencias irreversibles de sus actos. El capítulo de Robert Hansen, el agente del FBI convertido en espía, había llegado a su fin, dejando tras de sí un legado de engaño, traición y el impacto perdurable de sus crímenes. La historia de Robert Hansen es un cuento con moraleja, un duro recordatorio de las vulnerabilidades que existen incluso en las instituciones más fiables. Es un testimonio de la importancia de la vigilancia y de la necesidad constante de salvaguardar la seguridad nacional. El daño causado por las acciones de Hansen quedará grabado para siempre en la historia, como un recordatorio del precio que hay que pagar cuando se quiebra la confianza. Arthur González. Tras la fachada de un respetado agente del FBI, Arthur González albergaba un oscuro secreto que causaría conmoción en la comunidad. En el verano de 2013, la tragedia golpeó cuando el problemático matrimonio de Arthur con su esposa, Julie, dio un giro mortal, dando lugar a una serie de crímenes que cambiarían para siempre las vidas de los implicados. Las grietas en la relación de Arthur y Julie habían ido creciendo durante algún tiempo, con discusiones y tensiones escalando a niveles peligrosos. Una fatídica noche, la ira y el resentimiento latentes estallaron en un violento enfrentamiento que tendría consecuencias devastadoras. En las primeras horas de esa noche de verano, Arthur y Julie se enzarzaron en una acalorada discusión que rápidamente se descontroló. Los detalles de lo que ocurrió en su casa se reconstruirían más tarde gracias a los testimonios de los testigos y a las pruebas forenses. Según el relato de Arthur, en aquel momento estaba distanciado de Julie y se sorprendió al encontrarla en su cocina. Hubo un intercambio de palabras que avivó el ambiente, ya de por sí tenso. En un momento de terror, Julie se abalanzó sobre Arthur con un cuchillo, no una, sino 2 veces. Presa del miedo y de la sensación de que su vida estaba en peligro, Arthur tomó una decisión en una fracción de segundo que tendría consecuencias irreversibles. Cogió su arma reglamentaria y disparó 4 balas contra su esposa, liberando las emociones contenidas que habían estado acumulándose durante demasiado tiempo. Un veterano del FBI, con 18 años de experiencia, dice que recurrió instintivamente a su entrenamiento con armas de fuego cuando sacó su arma y empezó a disparar a Julie. Afirma que fue en defensa propia. Tras el tiroteo, Arthur González tomó una fatídica decisión que alteraría para siempre el curso de su vida. Llamó inmediatamente al 911, alegando defensa propia ante la amenaza de su esposa, Julie, de la que estaba separado. La llamada desencadenó una oleada de actividad, y las fuerzas del orden se apresuraron a llegar al lugar de los hechos. En cuestión de minutos, los agentes de policía llegaron al tranquilo vecindario suburbano, con sus sirenas perforando el aire nocturno. Encontraron el cuerpo sin vida de Julie González, con su espíritu antaño vibrante extinguido por las 4 balas disparadas por su marido. La escena estaba marcada por un sentimiento de incredulidad y tristeza,
mientras los vecinos se reunían para tratar de dar sentido a la tragedia que se había desencadenado ante sus ojos. A medida que se desarrollaba la investigación, el foco de atención pasó de la escena del crimen al hombre responsable del atroz acto. Arthur González, antaño un respetado agente del FBI, se encontraba ahora en el centro de una tormenta de controversia y escrutinio. Las pruebas en su contra se acumulaban, dejando poco lugar a dudas sobre su implicación en el crimen. El proceso de detención comenzó con la recopilación de pruebas y testimonios de testigos. Los detectives peinaron meticulosamente la escena del crimen, recogiendo cualquier posible pista que pudiera arrojar luz sobre los hechos ocurridos. Entrevistaron a vecinos, amigos y familiares, y reconstruyeron la cronología de la problemática relación de la pareja. A medida que avanzaba la investigación, se fue perfilando una imagen más clara de los acontecimientos que condujeron al enfrentamiento mortal. Aparecieron testigos que relataron las frecuentes discusiones y altercados físicos entre Arthur y Julie. El que fuera un hogar feliz se había convertido en un campo de batalla en el que las emociones estaban a flor de piel y las tensiones alcanzaban niveles peligrosos. A medida que aumentaban las pruebas contra Arthur, las fuerzas del orden tomaron la decisión de detenerlo. En un día sombrío, marcado por una pesada nube de tristeza e incredulidad, Arthur González fue detenido. Esposado y escoltado por agentes, fue conducido lejos de la escena del crimen, dejando atrás a una comunidad que se enfrentaba a las secuelas de la tragedia. La detención de Arthur González conmocionó a la comunidad, que empezó a asimilar la realidad de la situación. El otrora respetado agente del FBI, que había dedicado su vida a defender la ley, se encontraba ahora al otro lado del sistema judicial. La historia de un héroe convertido en villano se había convertido en una cruda realidad, dejando a muchos preguntándose cómo había podido ocurrir semejante tragedia. Al difundirse la noticia de la detención, los medios de comunicación se abalanzaron sobre la pequeña ciudad, deseosos de captar los detalles del caso que había cautivado a la nación. Los titulares difundieron la impactante noticia, pintando el retrato de un hombre que se había dejado llevar por sus emociones, empañando para siempre su reputación, antaño intachable. La detención de Arthur González marcó un punto de inflexión en la historia, mientras la comunidad se enfrentaba a las consecuencias de la tragedia. Los engranajes de la justicia se habían puesto en marcha y el proceso legal determinaría ahora el destino del hombre que antalo había sido considerado un símbolo de justicia e integridad. El juicio que siguió a la detención de Arthur González había cautivado a la nación, mientras la comunidad se enfrentaba a las secuelas de los espantosos crímenes cometidos por el otrora respetado agente del FBI. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado había llegado a un veredicto, declarando a Arthur culpable de asesinato en segundo grado y de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Ahora, la atención se centraba en la fase de sentencia, en la que se determinaría el destino de Arthur González. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones al comenzar la vista de la sentencia. Los familiares de Arthur y Julie González estaban sentados en lados opuestos de la tribuna, con los rostros marcados por el dolor y la tristeza. El juez que presidía el caso escuchó atentamente los argumentos de la acusación y la defensa, cada parte luchando por influir en la decisión del tribunal. La fiscalía abogó por una condena severa, haciendo hincapié en la gravedad de los delitos cometidos por Arthur González. Pintaron la imagen de un hombre que se había dejado llevar por sus emociones, haciendo caso omiso de los principios que había jurado defender. Destacaron el impacto devastador de sus acciones en la familia de Julie y en la comunidad en su conjunto, instando al tribunal a hacer justicia a la víctima. La defensa, por su parte, pidió clemencia, citando el historial intachable de Arthur y sus años de servicio como agente del FBI. Argumentaron que el tiroteo se había producido en el calor del momento, alimentado por el miedo y la percepción de una amenaza para la vida de Arthur. Hicieron hincapié en su formación como agente del FBI y afirmaron que había actuado en defensa propia, aunque con trágicas consecuencias. Mientras se presentaban los argumentos, el juez consideró detenidamente las pruebas y el impacto de los delitos en todas las partes implicadas. La decisión de la sentencia pesaba sobre sus hombros, mientras lidiaban con la responsabilidad de determinar el castigo apropiado para Arthur González. En los días previos a la sentencia, el tribunal escuchó las declaraciones de los familiares y amigos de Julie. Hablaron de la profunda pérdida que habían experimentado, del vacío dejado por la prematura muerte de Julie. Sus palabras pintaron un cuadro vívido de una mujer vibrante cuya vida se había visto truncada, dejando tras de sí un legado de amor y bondad.
El juez también tuvo en cuenta el informe previo a la sentencia, que detallaba los antecedentes de Arthur, su carácter y las circunstancias que rodearon el crimen. También consideró las recomendaciones formuladas por los agentes de libertad condicional, que habían realizado entrevistas y evaluaciones para conocer las posibilidades de rehabilitación de Arthur. Tras considerar detenidamente todos los factores en juego, el juez dictó la sentencia. En tono solemne, anunció una larga pena de prisión para Arthur González, asegurándose de que pagaría por sus delitos. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, con algunos expresando alivio y otros lidiando con el peso de la decisión. Mientras Arthur era conducido fuera de la sala, el impacto de la sentencia resonó en toda la comunidad. El otrora respetado agente del FBI, que había dedicado su vida a defender la ley, era ahora un delincuente convicto, marcado para siempre por los trágicos acontecimientos que habían tenido lugar. John Connolly. John Joseph Connolly Jr. nació el 1 de agosto de 1940 en Boston, Massachusetts. Creció en el Old Harbor Housing Project, rodeado de una vibrante comunidad que forjaría su futuro. La admiración de Connolly por su vecino, William Bulger, y su encuentro con el hermano mayor de este, James Whitey. Bulger serían momentos cruciales en su vida. De niño, Connolly admiraba a William Bulger, 6 años mayor que él. No fue hasta los 8 años cuando conoció a James Bulger, un famoso personaje que más tarde se convertiría en el líder de la banda de Mercer Street. Este encuentro dejó una huella imborrable en Connolly, ya que fue testigo de la capacidad de James Bulger para proteger y defender a los demás. En 1952, la familia de Connolly se trasladó al barrio de City Point, en South Boston. Este traslado le brindó nuevas oportunidades, entre ellas la de asistir al Columbus High School, una institución católica del barrio italiano de North End. Fue durante su estancia en Columbus High School cuando el interés de Connolly por las fuerzas del orden empezó a tomar forma. Tras graduarse en el instituto, Connolly recibió ánimos de Billy Bulger para asistir al Boston College. Tras sus estudios universitarios, prosiguió su formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk. Sin embargo, fue su licenciatura en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard lo que consolidó su pasión por el servicio público. Con su formación académica y el deseo de marcar la diferencia, Connolly se embarcó en una carrera policial. Pidiendo consejo a Billy Bulger, que había llegado a ser diputado estatal, Connolly se reunió con agentes del FBI y detectives del Departamento de Policía de Boston. En 1968, fue nombrado agente especial del FBI. Los primeros años de Connolly en el FBI le llevaron a varias oficinas de campo, como Baltimore, San Francisco y Nueva York. Sin embargo, su corazón seguía estando en Boston, y en 1973 fue trasladado a la oficina de campo de Boston, donde pasaría la mayor parte de su carrera en el FBI. Tras ingresar en el FBI en 1968, Connolly comenzó su carrera en las oficinas de Baltimore y San Francisco antes de ser trasladado a Nueva York. Sin embargo, su deseo de volver a Boston le llevó a la oficina de campo de Boston en 1973, donde se haría un nombre en el mundo de las investigaciones sobre el crimen organizado. La trayectoria de Connolly se cruzaría con la de Whitey Bulger y Stephen Flemmi, dos figuras destacadas de la banda de Winter Hill. Como agente del FBI, Connolly se encargaba de recabar información sobre ellos y utilizarla para protegerlos de la justicia. Esta relación resultaría muy controvertida y acabaría provocando la caída de Connolly. Trabajando en estrecha colaboración con Bulger y Flemmi, Connolly les proporcionaba información crucial sobre las investigaciones en curso, lo que les permitía eludir su captura y continuar con sus actividades delictivas. La proximidad de sus residencias en el Old Harbor Housing Project facilitó aún más su colaboración. La relación de Connolly con Bulger y Flemmi no era meramente profesional, sino también personal. Admiraba el liderazgo de Bulger y lo consideraba un mentor. Esta admiración, combinada con la lealtad que Connolly sentía hacia su vecino de la infancia, nubló su juicio y le llevó por un camino peligroso. Como encargado de Bulger y Flemmi, Connolly se vio profundamente implicado en sus actividades delictivas. Olvidando su deber para con el gobierno, Connolly hizo todo lo que estuvo en su mano para proteger a su amigo y mentor, lo que le llevó a la ruina. El final del camino para Connolly comenzó cuando fue acusado el 22 de diciembre de 1999 de alertar a Bulger y Flemmi de las investigaciones, falsificar informes del FBI y aceptar sobornos. Estos cargos pusieron al descubierto el alcance de su corrupción y su traición a la misión del FBI. En 2000, Connolly se enfrentó a otros delitos relacionados con el chantaje
y en 2002 fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión federal. Sin embargo, sus problemas legales no terminaron ahí. En 2008, Connolly fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en Florida, lo que aumentó su condena a 40 años de prisión. Las acciones de Connolly como controlador de Bulger y Fleming no solo comprometieron la integridad del FBI, sino que también tuvieron consecuencias devastadoras para las víctimas de sus crímenes. El alcance de su participación en sus actividades ilegales conmocionó a la nación y cambió para siempre el curso de su vida. Tras años eludiendo su captura, la ley atrapó finalmente a Whitey Bulger en 2011. Esto llevó a un mayor escrutinio de la relación de Connolly con Bulger y Fleming, lo que finalmente resultó en su inculpación por cargos de alertarles de investigaciones, falsificar informes del FBI y aceptar sobornos. El juicio que siguió fue un asunto muy publicitado, que cautivó a la nación con sus historias de corrupción y traición. Los fiscales presentaron pruebas de los estrechos vínculos de Connolly con Bulger y Fleming, destacando hasta qué punto les había protegido de la acción de la justicia. Los testimonios de los socios de Bulger, entre ellos Stephen Fleming y Kevin Weeks, implicaron aún más a Connolly en sus actividades delictivas. No se puede exagerar el impacto de las acciones de Connolly en las vidas de los afectados por su corrupción. Las familias de las víctimas de Bulger, como los seres queridos de Roger Wheeler y John Callahan, tuvieron que lidiar con la pérdida y el conocimiento de que un agente del FBI había desempeñado un papel en sus trágicas muertes. La traición de Connolly a la confianza pública y el abuso de su cargo de agente del FBI repercutieron en todo el sistema judicial. Planteó interrogantes sobre la integridad de las fuerzas del orden y sobre hasta dónde podían llegar algunos individuos para proteger a delincuentes en beneficio propio. Las consecuencias de las acciones de Connolly fueron más allá de su propia condena. Empañaron la reputación del FBI y pusieron de relieve la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad dentro del organismo. A pesar de su condena, las batallas legales de Connolly no terminaron ahí. En 2014, una sala del Tribunal de Apelación del Tercer Distrito de Florida anuló su condena por asesinato, pero en 2015, el tribunal en pleno la restituyó. Este vaivén legal añadió más complejidad al ya controvertido caso. En abril de 2020, Connolly solicitó cumplir el resto de su condena en confinamiento domiciliario por temor a contraer COVID-19. El exagente del FBI que trabajó con Whitey Bulger pide salir de prisión. John Connolly cumple una condena de 40 años por alertar a Bulger de que su banda podía estar implicada en asesinatos relacionados con la mafia. Aunque en un principio se negó, más tarde, el 17 de febrero de 2021, se le concedió la libertad por razones médicas. Esta decisión provocó un debate y suscitó dudas sobre la equidad de su puesta en libertad. El impacto de las acciones de Connolly en las vidas de los afectados sigue siendo profundo. Las familias de las víctimas de Bulger siguen lidiando con la pérdida y el conocimiento de que un agente del FBI participó en la muerte de sus seres queridos. Las cicatrices dejadas por su corrupción son profundas y nunca cicatrizarán del todo. El legado de John Connolly sirve para recordar la importancia de defender los principios de la justicia y la necesidad de transparencia en el seno de las fuerzas del orden. Pone de relieve las devastadoras consecuencias que pueden derivarse del abuso de autoridad por parte de quienes ocupan puestos de poder. Robert Trask. Los primeros años de la vida de Robert Trask estuvieron marcados por la ambición y el deseo de triunfar. Nacido y criado en Kalamazoo, Michigan, Trask se mostró prometedor desde muy joven. Su excepcional expediente académico y su inquebrantable determinación llamaron la atención de la Oficina Federal de Investigación, FBI. Fue contratado como agente especial, lo que marcó el comienzo de su ilustre carrera en el ámbito policial. La aptitud natural de Trask para el trabajo de investigación y su compromiso con el cumplimiento de la ley le hicieron ascender rápidamente. A lo largo de su carrera, Trask trabajó en una amplia gama de casos, incluidas investigaciones sobre espionaje, terrorismo y extremismo nacional. Su gran ojo para el detalle y su capacidad analítica le convirtieron en un activo inestimable para el FBI. La dedicación de Trask a su trabajo le valió numerosos elogios y reconocimientos, consolidando su reputación como agente de primera categoría. Uno de los hitos más significativos de la carrera de Trask se produjo cuando se le asignó la investigación de un complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Como investigador principal, Trask desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de los intrincados detalles de la conspiración.
Sus incansables esfuerzos y su incansable búsqueda de la justicia condujeron a la detención de varias personas implicadas en el complot. La implicación de Trask en el sonado caso Whitmer le situó en el centro de atención, convirtiéndole en un rostro reconocible en los medios de comunicación. Se convirtió en la cara pública de la investigación del FBI, testificando ante un tribunal federal sobre las pruebas reunidas y los progresos realizados en el caso. Sin embargo, la carrera de Trask dio un giro dramático cuando fue detenido por agredir a su esposa tras una fiesta de intercambio de parejas. El escandaloso incidente conmocionó a la comunidad policial y empañó la impecable reputación de Trask. La detención provocó su posterior despido del FBI, poniendo fin a su prometedora carrera en las fuerzas del orden. La noche del 18 de julio de 2021 quedaría grabada para siempre en la infamia de Robert Trask. Fue en esa fatídica noche cuando se desencadenaron una serie de acontecimientos que condujeron a su detención y a la sorprendente revelación de sus violentos crímenes. Aquella noche, Trask y su esposa asistieron a una fiesta de intercambio de parejas, buscando una noche de excitación y complacencia. Sin embargo, lo que empezó como una noche aparentemente normal fue tomando un cariz oscuro a medida que pasaban las horas. La afición de Trask a beber en exceso se hizo evidente, ya que consumió alcohol en exceso, lo que afectó a su juicio y alimentó un creciente sentimiento de agresividad. A medida que avanzaba la noche, aumentaban las tensiones entre Trask y su esposa. Un desacuerdo, alimentado por el alcohol y el cargado ambiente de la fiesta, se descontroló rápidamente. El altercado se volvió físico, y Trask agredió a su esposa en un arrebato de ira. Las secuelas de la agresión fueron espeluznantes. La esposa de Trask sufrió laceraciones sangrantes en el lado derecho de la cabeza, prueba del brutal ataque que sufrió. Su ropa, brazos y manos estaban manchados de sangre, un escalofriante testimonio de la violencia que se había desatado. Además, presentaba graves hematomas en el cuello y la garganta, que ponían aún más de manifiesto el alcance de la agresión. La oficina del sheriff del condado de Kalamazoo fue alertada del incidente e intervino rápidamente, deteniendo a Trask en el lugar de los hechos. La detención supuso una dramática caída en desgracia para el otrora respetado agente del FBI. La misma institución a la que había jurado proteger y servir era ahora la encargada de exigirle responsabilidades por sus atroces acciones. La noticia de la detención de Trask conmocionó a la comunidad policial y al público en general. ¿Cómo podía cometer un acto tan violento alguien a quien se había confiado la misión de defender la ley? La revelación echó por tierra la percepción de Trask como un agente entregado a su trabajo y suscitó dudas sobre la integridad de los procesos de contratación e investigación de antecedentes del FBI. Tras su detención, Trask se enfrentó a graves cargos de agresión con intención de causar lesiones graves, menos que asesinato. Las posibles consecuencias eran graves, con una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, Trask llegó a un acuerdo y optó por declararse inocente de los cargos. Una declaración de no oposición no es una admisión de culpabilidad, pero se trata como tal a efectos de la sentencia. Está previsto que el ex agente del FBI, Richard Trask, se declare mañana culpable de golpear y asfixiar a su esposa. Esta maniobra legal permitió a Trask evitar un largo juicio y la posibilidad de una condena. En su lugar, aceptó las consecuencias de sus actos y esperó su destino en manos de la justicia. Al final, Trask fue condenado a cumplir condena y a pagar las costas judiciales. Aunque la sentencia puede parecer indulgente, dada la gravedad del delito, es importante recordar que el sistema judicial funciona dentro de un marco de leyes y directrices. El tribunal determinó que esta sentencia era apropiada basándose en las circunstancias que rodeaban el caso. La detención y posterior despido de Robert Trask del FBI conmocionó su vida personal y profesional. Las repercusiones de sus acciones fueron mucho más allá de los límites del incidente de agresión, dejando un impacto duradero en su reputación y perspectivas de futuro. El cese de Trask en el FBI, solo 2 meses después de su detención, marcó el final de una carrera prometedora. La agencia, conocida por su compromiso con la defensa de la ley y el mantenimiento de los más altos niveles de conducta, no podía tolerar un comportamiento tan atroz por parte de uno de los suyos. La decisión de despedir a Trask fue rápida y decisiva, rompiendo todos los lazos entre él y la organización a la que había dedicado su vida. Las ramificaciones de su despido fueron de gran alcance. El nombre de Trask
ante lo sinónimo de integridad y profesionalidad, quedaba ahora vinculado para siempre a la violenta agresión que había cometido. La confianza que habían depositado en él sus colegas y superiores se hizo añicos, dejando un vacío que nunca podría llenarse: la investigación del complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Trask, como investigador principal, había desempeñado un papel crucial en la recopilación de pruebas y la construcción del caso contra los individuos implicados. Sin embargo, tras su detención, los fiscales tomaron la difícil decisión de no utilizar a Trask como testigo durante el juicio. La revelación de la violenta agresión de Trask y el consiguiente empañamiento de su reputación pusieron en duda su credibilidad como testigo. La defensa podría haber utilizado sus acciones para socavar la integridad de la investigación y cuestionar los motivos de las acusaciones. La decisión de no utilizar a Trask como testigo fue un movimiento estratégico destinado a preservar la integridad del caso. Garantizó que la atención se centrara en las pruebas y las acciones de los acusados, en lugar de verse ensombrecida por la mala conducta de uno de los investigadores. Aunque sin duda fue una decisión difícil para la Fiscalía, era una medida necesaria para garantizar un juicio justo y proteger la integridad del sistema judicial. Aunque se sabe que la mayoría de los agentes del FBI son miembros honrados de la sociedad, dispuestos a desempeñar sus funciones dentro de los límites de la ley, estos agentes errantes han demostrado que a veces, incluso los miembros de las fuerzas del orden pueden acabar en el lado equivocado de la ley. Vea el siguiente vídeo para saber más sobre los agentes del FBI convertidos en delincuentes.